Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy tenemos un programa interesante, técnico, que tiene mucho, da mucho de qué hablar y va a dar mucho más de qué hablar en los siguientes meses, probablemente años. Vamos a platicar de blockchain y la nueva era de protección. Nos acompaña Belén Suárez López. Ella es una experta, ahorita la voy a presentar con todo detalle, pero mientras voy haciendo la presentación, piensen ustedes, háganme comentarios. ¿Qué es blockchain? ¿Qué saben de blockchain? ¿Lo habían escuchado? Hay muchas personas que no han escuchado todavía un tema de blockchain y la realidad es que es algo que es súper interesante y ahorita lo vamos a ver con detalle. Me presento, soy Ricardo Bolaño, soy su Innovation Host, soy experto en inteligencia artificial aplicada a negocios, me dedico a transformar empresas usando herramientas de inteligencia artificial. Estoy en el grupo de expertos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, estoy en el grupo de expertos de la OSD para gobernanza de la inteligencia artificial y estoy en el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la ISO 56000, que es la familia de normas de gestión de la innovación. Y justo ahí es donde coincidí con Belén, es donde la conocí. Y déjenme platicarles un poquito de Belén, quién es ella. Ella es economista, experta que trabaja y participa en el desarrollo de normas a nivel internacional en los ámbitos de innovación, sostenibilidad y nuevas tecnologías. A nivel europeo, Belén es coordinadora del grupo de trabajo WG2 sobre sostenibilidad ambiental en blockchain y tecnologías de registro, distribuido del CENELEC JTC 19 y es experta en el grupo de SRAHG sobre el pasaporte digital de productos como enlace del Small Business Standard. Ella participa activamente en ISO, en varios comités técnicos, sobre gestión de la innovación y gestión ambiental. Ella es directora de la Plataforma Colaborativa Mundial de Expertos ISO, GoTo Innovation Intelligence, que ofrece servicios de consultoría, educación y formación a instituciones públicas y privadas. Ella es líder del equipo de BlockHub.eu, que es una iniciativa internacional de investigación que evalúa la contribución de los proyectos de la Unión Europea a la Agenda 2030 mediante el uso de inteligencia artificial, Internet de las Cosas y tecnologías de registro distribuido. Y pues bueno, Belén, bienvenida, muy contento, muy emocionado de estar aquí contigo después de haber coincidido en no sé cuántas reuniones de ahí de ISO, ahora en un programa para que nos platiques acerca de todos estos temas tan interesantes que manejas. La verdad es que yo creo que platicar contigo nos daría para hacer 10, 12 o 15 programas, no sé cuántos, de tantos temas que manejas, todos muy bien encadenados, muy bien relacionados y todos de suma importancia en este tiempo. Belén, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien hallada, muchísimas gracias por invitarme. Un placer hablar hoy.
como decías, de un concepto que se conoce poco, de un conjunto de tecnologías, pues no es una sola tecnología que se conocen poco, está un poco, digamos, solamente en manos o en conocimiento de expertos. Y uno de mis principales objetivos y casi diría visiones es intentar socializar el concepto de blockchain, la oportunidad de valor que tiene y ayudar al despliegue de este tipo de tecnologías que creo que sin duda pues, ofrecen una proposición de valor muy necesaria en los tiempos actuales, realmente. Y creo que bueno, pues puede ser un motor de gestión, de innovación, digamos, de creación de innovación muy importante para sectores de la población que realmente pues, lo necesitan. Así que bueno, pues nada, a ver si conseguimos hoy explicarlo un poco mejor y entenderlo desde el punto de vista, desde luego, de la innovación, porque muchas veces a la tecnología se le piden resultados sin entender que estamos en fases de innovación, en fases nuevas, que son tecnologías nuevas, que por tanto, pues también hay que experimentar con ellas y quedarnos con lo bueno y eliminar lo malo. Ujú. Claro, y fíjate, Belén, tocas un punto bien importante. Nosotros en los temas de consultoría hacemos muchos modelos y tenemos muchas triadas para explicar en pues, diferentes temas y uno de ellos es conocer, entender y resolver o dominar. ¿Y cómo quieres, o sea, cómo quieres tratar de usar algo con blockchain si ni siquiera lo conoces? ¿No? O sea, si nunca lo has oído, lo he escuchado mencionar, olvídate que sepas usarlo y que sepas programarlo, usarlo, incorporarlo, implementarlo, cualquier acepción que se pueda decir de esto. Simplemente conocer el concepto, entonces ya se te pueden ocurrir cosas y creo que hoy vamos a platicar precisamente de esto. Cuéntanos primero, Belén, ¿cómo llegas a todos estos temas de innovación? Cuéntanos un poquito de ti, de tu carrera, y ahorita nos metemos de lleno al blockchain. Perfecto. Bueno, te cuento porque tiene cierta lógica. A ver, yo, como bien dices, soy economista, soy empresaria desde hace 20, no sé, veintitantos años. Ya no los digo porque ya a cierto nivel es mejor ni concretar. No, pero muy contenta y bueno, pues yo vengo de sector de retails, vengo de sectores, digamos, poco digitalizados, pero de innovación siempre y de diseño, conectada pues con la producción y el diseño y la distribución de productos de bienes y consumo, ¿no? Y bueno, pues como todos, me ocurrió que en 2006 se desató una crisis financiera mundial y lo que para mí había sido una historia de éxito continua, porque tuve mucha suerte desde el inicio pues de mi carrera como empresaria, pues empecé a ver cómo cadenas de distribución, como proveedores, como clientes, como sectores enteros se veían afectados por algo que en principio les era ajeno, que era una crisis financiera, ¿no? Yo viniendo de la economía real, como Mm. digo, de sectores no digitalizados, pues no podíamos entender en muchas ocasiones por qué nos teníamos que ver afectados de semejante manera por la ingeniería financiera o por las políticas poco responsables de entidades financieras, ¿no? Y ahí empezó un poco, pues como economista, mi siempre inquietud en conocer y aprender, pues entré un poco en intentar entender mejor nuestro sistema financiero, que era algo que yo ya había estudiado, que conocía muy bien como usuaria, pero que, bueno, no entendía un poco el funcionamiento y cómo iba detrás, ¿no? Y pues todo esto me llevó un poco a plantearme cuestiones fundamentales de política monetaria, de por qué se crea el dinero, de por qué se conceden créditos, de por qué las entidades financieras cambian repentinamente sus políticas de riesgos, de por qué nos teníamos que ver todos afectados. Y aterricé, pues precisamente, como muchos de los que trabajamos en torno a blockchain, pues conocí Bitcoin, pues Mm. porque era una alternativa al sistema financiero tradicional y bueno, pues empecé a investigar, ¿no? Yo siempre he sido de la opinión de que cuando tienes que investigar hay que irse a las fuentes, hay que irse, digamos, un poco a los creadores, ¿no? De todo esto. Y entonces, pues decidirme pues, a Estados Unidos y en el MIT, pues
empezar a formarme, ¿no? A partir de, bueno, pues, ¿qué es blockchain? No tanto desde un punto de vista tecnológico, que evidentemente un mínimo conocimiento de cómo funcionan este conjunto de tecnologías tienes que tener, pero a mí siempre lo que me ha interesado es lo que hay detrás de la tecnología, ¿no? Lo que puede impactar en la manera en la que hacemos transacciones, en la manera en la que comunicamos información, cuál es la proposición de valor y qué oportunidades hay, pues desde el punto de vista también social y económico de la tecnología, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues al final es una cuestión de gestión de innovación, no tanto de gestión o de, digamos, de manejo de la tecnología o diseño de la tecnología, ¿no? Y esto pues me derivó a entrar un poco en, bueno, qué tenemos de entendimiento común y esos son los estándares al fin y al cabo, ¿no? En cualquier ámbito, en cualquier área de gestión, al final los estándares pues acaban resumiendo lo que todos entendemos en común, porque es verdad que vivimos en un mundo globalizado, pero que cada sociedad, cada profesional pues tiene información sesgada o una visión sesgada, ¿no? Y me parece muy importante entender la foto global, ¿no? Que era un poco lo que yo pretendía. No quería que me contara el del banco por qué había cambiado su política de cobros, no quería que me contaran los proveedores los problemas que tenían o los clientes los problemas que tenían. Yo quería entender la foto global, ¿no? Y esto es una oportunidad que yo entiendo que los estándares nos ofrecen, pues porque nos ponen, nos sientan en una mesa gente muy diversa de muchos países, ¿no? De diversas culturas, de diversos ecosistemas y sacamos en común cuestiones. Y esto pues me llevó un poco a la gestión de los estándares. Casualmente pues me invitaron también a entrar en uno de ellos, que fue 56008, que es para los que no conozcan, es el estándar para establecer métricas e indicadores, ¿no? Y que es algo muy, muy complejo realmente, cómo medir las cosas, las operaciones, ¿no? Y cómo hacerlo de modo que todo el mundo entienda lo que estamos midiendo y para qué. Y bueno, y a partir de ahí pues entré y bueno, pues a día de hoy, años más tarde, pues tengo la suerte y el honor de ser pues la presidenta del Comité Español de Estándares de Gestión de Innovación, la presidenta del Comité Europeo en CEN de estándares también de gestión de innovación, ser miembro de ISO, ¿no? Participar en numerosos de ellos, en 56001 en el desarrollo, en 56008, 56001, para los que no se entiendan, es el de certificación de sistemas de gestión de innovación. Pero bueno, también he promovido unos cuantos y ahora pues estoy en la noble tarea de promover la creación de un estándar adaptado a las necesidades de las pequeñas organizaciones que en muchas ocasiones pues tienen poco que ver con el contexto de una gran empresa, una gran multinacional, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues entré ya un poco también en los estándares técnicos de blockchain, pues porque igualmente, ¿no? Necesitábamos armonizar, esto es un conjunto de tecnologías y bueno, pues a día de hoy también soy la responsable en ISO de los estándares de gobernanza de blockchain y a nivel europeo, pues como decías en la introducción, pues del impacto medioambiental de la tecnología, porque en esa manía de verlo todo desde la foto global y no quedarme solo, ¿no? En la ventanita de un área, pues también me preocupa, como a un porcentaje importante de la población, pues el impacto medioambiental de la tecnología en general y de blockchain en particular, que hay mucha, te diría, pues mucho ruido, ¿no? Y entonces, bueno, pues me picó la curiosidad de decir, ¿cómo se está midiendo todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos medir realmente el consumo energético? ¿Cómo podemos medir ¿no? Las emisiones de CO2, el uso de recursos naturales? Y bueno, pues a nivel europeo lidero la iniciativa para desarrollar estándares para medir pues, todos estos aspectos y entender mejor si realmente es una tecnología tan dañina o no para el planeta y bueno, y ver también la mejor manera de diseñar la tecnología para minimizar ese tipo de impactos. Y bueno, pues ahí estamos. Oye, Belén, súper interesante todo. Fíjate que voy a resaltar unas dos o tres puntos importantes que comentas que van a servir de catapulta para lo que vamos a empezar a platicar de blockchain. Digo, primero, totalmente de acuerdo contigo. Yo en las programas en los que estoy, en los foros donde me invitan, les digo, cuando empiezan a hablar de inteligencia artificial, de los alcances, les digo, el problema con inteligencia artificial es que hay demasiadas redes, demasiadas noticias y demasiado Hollywood.
Entonces, o sea, es demasiado. Entonces ya no sabes realmente ya no sabes qué es realidad, qué es ficción, qué se inventó. Y una noticia ingenua le empiezan a replicar y cada quien le va poniendo una o dos cositas y de repente ya llegas y como tú bien lo dices, te vas a la fuente original y resulta que era algo, pues, a lo mejor hasta irrelevante, ya llega tergiversado y entonces no entendemos. Eso es complicado y aplica para inteligencia artificial, para blockchain, para criptos, para cualquier cantidad de estas nuevas tecnologías. Ese es un punto. Y el otro, hablaste de los estándares. Algo tan simple como dijiste medir con el 56008, ¿cómo medimos las cosas? Y a lo mejor, pues en teoría yo te podría decir, bueno, de este lugar al otro hay 200, pero me digas, ¿200 qué? ¿200 millas o 200 kilómetros? De entrada, con algo tan simple como medir pesos, distancias. No estamos de acuerdo en el mundo. ¿Por qué? Porque hay dos grandes sistemas, el métrico y el sistema inglés, y son diferentes. Y eso complica las cosas porque, pues, para lo que quieras, desde una tuerca, un tornillo, las medidas de cualquier equipo, en fin. Ahora, imagínate el tratar de armonizar algo donde no hay un estándar. Sería como querer hablar y entendernos en todos los idiomas sin tener realmente un idioma puente, que en este caso pues, es el inglés. Todos medio hablamos inglés, todos medio nos entendemos en inglés y a nivel global como que más o menos platicamos y ese es como que el estándar a nivel global. Ahora, en este tema tecnológico, esos estándares son súper importantes porque si no tenemos estándares tecnológicos, esto que estamos haciendo simple y sencillamente no podría suceder. Si no hubiera un estándar del OSI, del Open System Interconnection, de los 7 niveles de Internet para comunicarnos, de cómo se comunica una computadora con otra, que tienen que hablar el mismo idioma, independientemente de que por aquí hablen inglés, chino, ruso, español, las computadoras se tienen que comunicar en el mismo estándar. De lo contrario, prácticamente nada tecnológico en el mundo estaría pasando. Y entonces, por eso, los estándares que dices, toda esta parte de blockchain, pues bueno, más bien, los estándares tienen muchísima importancia para que blockchain se pueda potenciar como una tecnología, pues yo siento que va a acabar siendo pues una capa más de base para muchísimas cosas. Pero ya platicaremos. Cuéntanos, platícanos un poquito, dijiste de las criptomonedas, hablaste de un Bitcoin, se habla de blockchain, muchas personas creen que es lo mismo. Cuéntanos un poquito de esto como preámbulo a que platiquemos de blockchain. Bueno, en las criptomonedas es que es el caso de uso. Yo siempre digo que una cosa es la tecnología, ¿no? El vehículo que tú utilizas, y otro es a dónde te lleva el vehículo, ¿no? Entonces, la tecnología es el medio, pero no es el fin en sí mismo. Bueno, si tienes una empresa de desarrollo de tecnología, sí, pero al final incluso cualquier empresa de desarrollo de tecnología tiene que pensar en un caso de uso, ¿no? Entonces, el caso de uso más conocido y el que escaló más rápidamente porque había una necesidad en el mercado, porque al final lo que estamos haciendo es resolver problemas, ¿no? En cualquier innovación, en cualquier ámbito. Cuando surge un problema, pues automáticamente ponemos solución, ¿no? Esto lo vimos en pandemia, ¿no? De repente todos nos volvimos súper innovadores en cuestiones cotidianas del día a día, enfrentábamos dificultades y las íbamos resolviendo, unas veces mejor, otras veces peor, ¿no? Pero fíjate cómo luego íbamos copiando, en cierta manera, se iba escalando la solución más adecuada pues según el contexto, ¿no? Y esto es un poco pues, lo que ocurre. El caso más famoso, más universalmente famoso y donde la tecnología pues, ha demostrado más potenciales en el caso de las criptomonedas, pues por las características que ahora después, por el problema, ¿no? que resuelven, que ahora después analizaremos un poco más en detalle al hablar de qué es, en este caso, blockchain, que blockchain solamente es un tipo de tecnología de registro distribuido, y aquí ya empezamos con los tecnicismos que tampoco me gustan, pero que es verdad que a veces nos ayudan a entender las diferencias, ¿no? Pero bueno, es el caso más mundialmente conocido, pues porque resolvió una necesidad, entiendo, no porque sea una calidad en el desarrollo, sino porque es que resolvió un problema de un tamaño mundial, ¿vale? Y es que de repente
todos nos dimos cuenta que nuestro sistema financiero, que sostiene pues, un área estratégica de cualquier economía, pues estaba fundamentado sobre unas estructuras sobre las que no podíamos confiar. Y entonces, pues ya no era que no confiáramos en un banco concreto, era que no confiamos en todo el sistema financiero, porque incluso las agencias de rating que evaluaban los bancos dejaron de tener la confianza de la sociedad, porque los reguladores también dejaron de tener la confianza de la sociedad y porque incluso países, las finanzas de los países estaban en entredicho y había países, esto lo sufrió España y en Europa lo vimos en el caso de Grecia, en el caso de economías, ¿no? Que entraban en bancarrota. Y entonces de repente entendíamos que la sociedad, que los que nos dedicamos a la economía real, habíamos confiado en una serie de actores que no habían hecho su trabajo de un modo o de otro y nos encontrábamos al borde del precipicio mundial en algo que bueno, que nos decían que habíamos sido irresponsables, ¿no? Como consumidores y tal, pero que evidentemente, pues nos tocaba de modo muy tangencial la responsabilidad, pero nos impactaba enormemente. Y en mitad de ese problema mundial, pues se monta, aparece un caso de uso de tecnologías de registro distribuido, de blockchain en este caso, que es Bitcoin, que es una criptomoneda, que bueno, hay mucha diversidad de opiniones, pero sin duda para un porcentaje de la sociedad, pues demostraba un caso de uso que podía generar confianza en mitad de una situación de falta absoluta de confianza, ¿no? Y ese creo que era un poco el valor, la ventana de oportunidad que decimos en gestión de innovación, ¿no? Que a veces tú tienes tecnologías y soluciones que nadie compra, pues porque no resuelven una necesidad acuciante o porque desde el punto de vista coste-beneficio me cuesta más invertir en comprar la solución que el beneficio, ¿no? que me genera. Pero cuando tengo una necesidad acuciante, una necesidad importante, pues busco soluciones, ¿no? Y en este caso, pues este es un caso de uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Y no todo lo que es blockchain es criptomoneda, hay aplicaciones en todas las áreas, como ahora veremos. Y bueno, y de hecho, pues las criptomonedas luego han ido evolucionando y como todo, nada es perfecto. Yo creo que es muy importante en innovación gestionar bien las expectativas y no vender lo que no es. Quiero decir, toda innovación conlleva riesgo, conlleva experimentación y esta es la cultura de innovación que tú sabes que en los estándares de gestión de innovación pedimos, ¿no? Yo creo que hay que ser serios en, bueno, a veces no es tanto el desarrollo tecnológico, sino bueno, la solución al problema que queremos resolver. Y es la complejidad del problema muchas veces. Yo recuerdo que me impactó mucho al principio de conectar con blockchain, estaba como muy emocionada, ¿no? De ver de repente una nueva manera de funcionar, de una nueva economía, digamos. Y me acuerdo que me dijo el responsable de blockchain de IBM, en una conferencia y dijo, tenemos soluciones tecnológicas en blockchain para prácticamente todo, pero todavía no tenemos soluciones para resolver el conflicto de interés que hay detrás de la tecnología. Y es que esa yo creo que es realmente la gran parte. Por eso yo no entiendo que los estándares técnicos o que cuando resolvemos en cualquier nueva tecnología, sea inteligencia artificial, IoT, blockchain, cualquiera de ellas, quantum ahora, ¿no? Yo creo que no es tanto un tema tecnológico, la tecnología es fundamental, es un, digamos, un requisito necesario, pero no es suficiente, porque al final cualquier tecnología se tiene que aplicar y al final la interacción entre personas, eh, entendiendo que todavía sigamos funcionando entre humanos, pues el conflicto de interés que hay detrás ¿no? De esas tecnologías realmente es lo complicado. Y hay tecnologías que lo resuelven más rápidamente y otras tecnologías que necesitan un poco más de tiempo para demostrar esa posibilidad, ¿no? Esa solución a ese conflicto. Y bueno, y esto es un poco lo que ocurre con Bitcoin y ahora, pues según quien habla, pues es lo peor o es lo mejor, dependiendo, ¿no? del sistema financiero. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Claro, fíjate, hace un tiempo corto, unas cuantas semanas, hicimos un programa de criptomonedas, pero Ujú. desde el punto de vista fiscal. Y uno de los temas
controversiales que yo ponía en la mesa era, pues a final de cuentas, el bazar, digo, para los que no ubican criptomonedas, básicamente es una, una, un medio de intercambio que tienes en Internet con el cual puedes comprar, puedes pagar una bueno, puedes pagar prácticamente casi todo, pero no le pertenece a ningún país. Entonces, muchas veces la fuerza de un país se acaba reflejando en la moneda y la moneda pues la está respaldando el país como tal. Y mucho a la fuerza del país la da la moneda y la fuerza de la moneda la da el país. Entonces se hace una mancuerna interesante con esto. Pero entonces, ¿qué pasa si de repente, pues todo el interés en mi moneda, la moneda que sea, el euro, el dólar, el yen, el que quieras, empieza a haber algo más, que es una moneda que no es de ningún país, que empieza a tener más uso que mi misma moneda? Voy a perder fuerza. Y eso es algo que no voy a permitir. Y aquí es donde vengo, acá lo anoté, a los conflictos que decías. Efectivamente, la tecnología de repente resuelve muchas cosas, pero muchas veces las tecnologías, una tecnología que resuelve algo, rompe una estructura o política o económica o de negocios de otra cosa. Digo, los carros, por ejemplo, los motores que no funcionan con gasolina, pues hay registros de patentes desde hace muchos años, decenas de años, y están ahí guardados. Y muchas veces los mismos petroleros son los que compraban estas patentes, no para explotarlas, sino para guardarlas en el cajón y poder seguir explotando el petróleo. Ese creo que es un caso muy fácil de entender. Oye, pues, si yo me dedico a vender petróleo y sale alguien que va a vender algo que va a hacer que no necesite mi petróleo, pues a mí no me conviene que ese otro salga, ¿no? Pues algo similar podría estar pasando con las criptomonedas. Pero déjame nada más retomar la definición que hiciste de la parte de blockchain. Dijiste una tecnología de registro distribuido. Esto entonces tiene que ver con pues anotar, registrar algo, pero de manera distribuida, es decir, no solo en un lugar, sino en varios lugares. Y aquí, pues me acuerdo de antes, los registros estos de los notarios, que pues tenían un solo documento en papel, y si por algo se quemaba la notaría o donde estaba eso, pues se perdía y ya no había forma, era tu palabra contra la mía de a ver qué, porque no había nada escrito. Después a lo mejor lograron las copias, pero luego esta copia que yo sacaba, pues a lo mejor le hacía una corrección y le falsificaba ahí los metros de mi terreno o los límites de hasta dónde llegaba mi terreno. Y entonces ese tipo de registros, específicamente, por ejemplo, en la parte de inmuebles, se empezaba a hacer complicado. Cuéntanos un poquito más de la parte de qué es esto de blockchain y ahorita nos vamos a platicar más casos de uso. Bien, bueno, sí, te cuento que es blockchain, pero déjame que te haga un matiz. A ver, ¿cómo intercambiamos productos y servicios? Es la base de, ¿no? Yo soy economista, desde el modelo de trueque, que tú me das una cosa y yo te doy otra a cambio, y todo depende de la valoración. Siempre utilizamos aquí en España, no sé si, imagino que en México también, siempre decimos, solamente el necio confunde valor y precio, ¿no? El cual, ¿cómo intercambiamos el valor? No el precio ya en sí, en un momento determinado, que depende de muchos factores, de cómo esté el mercado y tal. ¿Cómo intercambiamos el valor y qué mecanismo tenemos para, en lugar de utilizar el trueque, utilizar algún activo que representa ese valor que tú y yo le damos? Otra cosa es que tú ya digas que esto no vale lo que yo pienso y entonces tengamos un problema, ¿no? Y esto ocurre a nivel mundial, llevamos años de capitalismo. Y bueno, hemos buscado alternativas, creo que con cierto acierto hemos llegado hasta aquí hoy, más o menos de modo razonable, a veces menos, a veces más, pero aquí hemos llegado, ¿no? Y desde esos tiempos, pues bueno, pero efectivamente blockchain cubre ese caso de uso, pero cubre todos. En definitiva, blockchain realmente es una nueva manera, un nuevo sistema, ¿vale? Para, digamos, registrar y compartir información. ¿Y por qué es tan polémico? Pues porque déjame que acordemos que información es igual a poder.
según yo comparto información, yo estoy compartiendo, estoy gestionando el poder, ¿no? Y ese potencial para disrumpir la manera en la que manejamos el poder, las relaciones en cualquier cadena de valor, quiero decir, entre individuos, a nivel de una cadena de distribución, entre empresas, cadenas comerciales, entre países, ¿no? Pues realmente por eso es tan sensible en un momento determinado blockchain en ese sentido, ¿no? Y efectivamente la novedad pues se fundamenta en varias cuestiones y ahí es donde surge la oportunidad de innovación. Recuerda que en innovación siempre decimos es algo nuevo que crea valor. Bueno, ¿qué es algo nuevo? Está claro. ¿Hasta qué punto crea valor? Pues ya podemos discutir mucho, ¿no? Pero ¿dónde está la novedad? Pues la novedad es que efectivamente es un libro contable, quiero decir, como los libros de toda la vida de contabilidad, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que está, uno, digitalizado, que es bastante importante, ¿no? Porque esto nos abre un potencial de alternativas. Y dos, está distribuido, es decir, que no lo tengo, por ejemplo, solo en un ordenador, sino que está en una network, en una serie, ¿no? En una red de nodos que pueden ser ordenadores que, digamos, registran de modo sincrónico la misma información, ¿no? ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite muchísimas oportunidades porque realmente el que tú y yo tengamos la misma información, si estamos hablando, pues se traduce en que si tenemos que utilizar esa información no tengamos que pararnos, tú verificar si es verdad y yo verificar si es verdad, porque los dos tenemos la información, ¿verdad? Entonces, esto nos reduce mucho los tiempos de verificación y nos da cierta confianza a la hora de hablar, a la hora de comunicarnos o de realizar transacciones. Yo siempre digo, y para mí es la gran proposición de valor, blockchain es un sistema para generar confianza cuando no confías en nadie. ¿De acuerdo? Y por esto, en 2006, por esto, cuando surge la crisis financiera, se sientan los pozos, en este caso, ¿no? De las criptomonedas, porque estábamos en un escenario donde no creíamos en nadie, ya dejamos de creer en el banco de toda la vida, en los gobiernos, en los reguladores, etcétera. Y entonces, bueno, pues en un sistema de absoluta desconfianza, ¿cómo generamos confianza? Y de esto va el decir, bueno, pues una manera de generar confianza es que todos tengamos la misma información y que no cambie según me la cuentes tú o según la cuente yo. Y a partir de ahí se habilitan muchas oportunidades. Y en el caso más extremo de absoluta distribución y de gestión, digamos, pues hay quien dice, bueno, pues sería un nuevo modelo para tomar decisiones de modo compartido que nos podrían generar, ¿no? Pues un nuevo orden económico mundial, porque ya no hay estos intermediarios, ya no hay una entidad central, ¿no? Que desde la punta, desde arriba, decide lo que hacemos todos, sino que nos habilitaría muchas oportunidades. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero esas oportunidades se tienen que materializar. Entonces será cuando innovemos, cuando creemos el valor, no solamente en la teoría de las oportunidades que podamos tener, ¿no? Luego tiene una serie de matices y es que esa información, pues lo que hacemos es que la metemos en bloques como en cajitas, ¿no? Y esas cajitas pues se van registrando de modo secuencial. Y esto genera mucha seguridad. ¿Por qué? Porque tú y yo hoy podemos estar de acuerdo, ¿vale? Pero dentro de 20 días puede ser que tú y yo no estemos de acuerdo en algo y tú quieras cambiar alguna información. En ese caso, si tú tienes el registro, cambias, como bien dices, el registro del notario que perdía la hoja, ¿no? Y bueno, y ahora quién demuestra, ahora vete, ¿no? A verificar si eso es verdad, si eso es mentira. ¿Qué ocurre? Que si nosotros hemos ido haciendo cajitas y para llegar a la cajita de hace 20 días tenemos que abrir 20 cajitas anteriormente, nos va a dar bastante más pereza, ¿no? Y va a ser más difícil que podamos realmente modificar una información que registramos, no sé, hace 3 meses, ¿no? Si tenemos en medio una cadena de cajitas de información, entonces tenemos que llegar, ¿no? Como en las pirámides de Egipto, tenemos que llegar muy, muy adentro para realmente cambiar ese dato, ¿no? Y esto es un poco por lo que se le llama blockchain, cadena de bloques, porque son bloques de información que van almacenada de modo secuencial. Cuanto más antigua es la información, más difícil, porque más gente tiene esa información, todo el mundo tiene la misma cajita, entonces si tú quieres cambiar ese registro, no solamente te vas a la cajita de un ordenador, tendrías que irte a la de todos los ordenadores, romper todos los bloques, llegar a ese bloque y cambiar la información. Esto nos da cierto, no es totalmente inmutable,
Quiero decir que la mente humana tiende a pensar por encima de las posibilidades iniciales y siempre busca caminos, ¿no?, de atacar esa información. Pues es una manera de, digamos, generar información que no sea fácilmente, decimos inmutable, no sé si totalmente inmutable, pero en cierta manera si es información, si es integridad de la información. Y esto pues es muy, muy importante, ¿no?, en todos los sectores, porque vemos en muchas ocasiones, en muchas áreas, quiero decir, vete, no sé, a informes de sostenibilidad, ¿no?, a informes de un banco, a un contrato con un empleado, ¿no? Bueno, pues si es tan sencillo, el empleado no tiene copia del contrato y el que tiene la copia es la empresa y cambia las condiciones del contrato, bueno, pues a ver aquí y ahora quién contradice, ¿no? Como tú dices, tu palabra contra la mía, pero pruebas cero. Entonces, bueno, pues en esto está un poco técnicamente la característica. Para mí, la gran oportunidad o la gran proposición de valor es que reduce los costes de verificación. Es decir, elimino necesariamente tener que tener intermediarios que estén verificando sistemáticamente toda la información, porque cuando tú y yo la tenemos y podemos cotejarla, e incluso lo podemos hacer de modo automático al estar digitalizada, pues agilizamos muchísimo ese proceso. Bien, digamos, esta es un poco la parte técnica, ¿no?, de la cuestión. Eso lo complicamos mucho los que trabajamos en blockchain con una serie de tecnicismos, ¿no? Que es, bueno, vamos a ver, smart contract, ¿no? ¿Cómo registramos esa información? Imagínate, si somos 2, somos 20, es fácil, pues si somos 5.000, ¿de acuerdo? ¿Cómo establecemos el registrar la información, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones? Pues esto viene a cómo llegamos a consenso de que tenemos que trabajar de modo sincrónico, es decir, al mismo tiempo todos, y cómo podemos manejar o, digamos, registrar la información, ¿no? Esto es lo que llamamos los mecanismos de consenso. Me vas a perdonar, pero acabo de tocar algo en el ordenador y te acabo de perder. Adelante, adelante. Por acá sigo. Ya, perfecto. Bien, pues, esto decía que es un poco, digamos, la parte técnica. Vámonos a la parte real, ¿no? Bueno, ¿en qué casos reales? Pues, bueno, estos mecanismos de consenso dependerán mucho del tipo de red que tengamos. Y por eso digo los casos reales, porque aquí hay dos cuestiones. Hay muchísimos tipos, muchísimos diseños, pasa siempre en innovación. Cada uno en paralelo. A ver, vivimos en un mundo de 8 billones de personas. ¿Cuántas empresas no hay trabajando en paralelo sobre un determinado campo que se abre la oportunidad ¿no?, a nivel mundial? Entonces, bueno, hay muchos tipos de tecnología o de, digamos, de redes, ¿no?, de gestionarnos de esta manera. En unos casos va a depender de si yo puedo acceder a esa network. Si el acceso está abierto a cualquiera, se llaman públicas. Si necesito que alguien me autorice a entrar en esa network, pues entonces se llaman privadas, ¿no? Y luego también, ¿qué derecho tengo yo a operar como un nodo o no tengo derecho? Alguien me tiene que habilitar, ¿no? Y entonces están las permisionadas y las de sin permiso, ¿no? El caso de Bitcoin, pues es totalmente pública y es sin permiso, es decir, que cualquiera puede entrar y que cualquiera puede operar, ¿no? Esto está muy bien al principio, pero la gestión, la gobernanza de eso es tremendamente complicada, ¿no? Entonces, el mecanismo en el que alcanzamos consenso, pues es más complejo que en otro tipo de redes, ¿no? Y eso tiene implicaciones también en los costes, en el desarrollo, en el impacto medioambiental, en la operativa, en lo ágil, ¿no?, que sea la red, y también cuestiones de interoperabilidad. Si estoy en redes que controlan quién entra, pues es difícil que operen en algunos casos con redes donde no hay ningún tipo de control, ¿no? Entonces, esta complejidad de tipologías de registro distribuido es enorme, y esta dispersión pues hace que muchas veces hablamos de conceptos diferentes, y por eso necesitamos, por ejemplo, este tipo de estándares. Yo te diré que en los mecanismos de consenso, es decir, cómo llegamos a acuerdo, hemos intentado mapear cuántos hay, y yo no acabo. Quiero decir, voy por 200 y pico y cada día salen nuevos, ¿no? Cómo montamos para llegar a consenso en una network es también un campo de innovación enorme, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pues digamos que sería la parte técnica. ¿Esto a qué lo aterrizamos? Pues esto lo aterrizamos a cuestiones básicamente sencillas. Yo recuerdo cuando preguntaba, bueno, ¿cuál es el valor, ¿no?, por ejemplo, vale,
reducir costes de verificación. Eso está muy bien, eficiencia operativa en sectores como el sector financiero, pues son fundamentales en todos los sectores donde tenga que haber procesos, ¿no?, de verificación, tiene una gran oportunidad, pero para mí como ciudadano, ¿no? ¿Esto qué me beneficia? Y me acuerdo que me ponían el ejemplo de, bueno, tú vas a entrar a una discoteca por la noche y tú tienes que al señor de la puerta, bueno, yo no, porque ya obviamente soy mayor de edad, pero a mi hija tiene 20 años, está ahí en el que no queda claro, entonces pues le tiene que enseñar el carnet de identidad al señor de la discoteca, ¿no? Y, ¿qué ocurre? Que es que en el carnet de identidad, además de contarle que es mayor de 18 años, le está contando muchísimas cosas. Le está contando dónde vive, le está contando el nombre de sus padres, le está contando cuándo hemos nacido cada uno de nosotros. Le está dando una cantidad de información que en muchos casos, bueno, pues no sabemos qué de confiable es el señor que coge el DNI, ¿no? Simplemente para verificar que es mayor de edad. Entonces, tendría que haber un sistema que nos permitiera demostrar que ella es mayor de edad sin necesidad de tener que revelar al mismo tiempo todos estos datos, ¿no? Entonces, en esa reducción de costes de verificación, no solamente el hecho de tener que revisar la información, es también qué cantidad de información no podemos revisar en un momento determinado, ¿no? Entonces, yo esta generación de valor, fíjate, me gusta explicarla con lo que se llama el trilema de blockchain. El trilema de blockchain es cómo diseñamos una network para intercambiar información teniendo en cuenta la seguridad de la información, es decir, que no vengan, no nos hackeen, no hayan ciberataques, ¿no?, la información esté protegida. Cómo manejamos el hecho de que esté distribuida, cómo tomamos decisiones, cómo acordamos quién entra, quién no, ¿no? Cómo nos sincronizamos y luego cómo lo hacemos escalable para que el proceso en sí mismo no sea súper tedioso, ¿no?, sea costoso y impida que podamos meter a mucha gente en la red y solamente podamos entrar unos pocos, ¿no? Pues desde ese mismo punto de vista, a mí me gusta explicar cómo se crea, digamos, esa confianza, ¿no? Pues como te decía, desde el punto de vista de la seguridad, porque si hay 2000 personas que tienen registrada la misma información y es complicado que la cambiemos, pues estoy generando seguridad. Es información que es difícilmente de cambiar, decimos inmutable, pero no diría al 100%, pero sí diría en un porcentaje muy, muy superior al sistema habitual que tenemos de registrar información, ¿no? Diría también que la distribución nos permite un poco de democratización, porque ya, y esto pasa en el sistema financiero, y esto pues según qué actor digamos, del sistema económico no les interesa mucho, y es que permite democratizar, ¿no? Porque permite que podamos a veces intercambiar entre pares, es decir, entre tú y yo, sin necesidad de tener que tener un notario, un registrador, y todos los procesos de verificación, incluso intercambiar ¿no?, dinero sin necesidad de que haya tantísimas verificaciones en el proceso. Y luego pues estaría la parte de la reducción de los costes de verificación. Y yo creo que ahí el hecho de la digitalización de las transacciones, de la información, es fundamental y entra en otro concepto que también confunde mucho, que es la tokenización, que al fin y al cabo es la representación digital de cualquier activo, atributo, ¿no?, de cualquier información, digamos, analógica o bien digital, ¿no? Y esto de digitalizar, pues es que permite hacer muchas cosas, ¿no? Permite gestionar de muchas maneras que no lo puedes hacer fuera de ello, ¿no? Y a mí me gusta poner un caso concreto que es, por ejemplo, cuando tú vas al médico. Tú vas al médico y vas con tu historial médico, ¿no? Y le cuentas al médico todo ¿no? El papel lo pone todo desde que, ¿no?, o ellos revisan el historial y saben toda la información. Bueno, según qué médico, como paciente, estás dispuesto a compartir toda la información. Pero si el médico a lo mejor es un médico de un seguro, por ejemplo, que quieres contratar, a lo mejor no te interesa que sepa toda la información tuya, porque igual en lugar de pagar por una póliza de seguro un dinero, te va a hacer pagar 20 veces más porque tiene que cubrirse, ¿no?, de muchos riesgos. Entonces, el poder digitalizar también permite decidir si te voy a compartir la hoja 1 o las 20 hojas de mi historial médico, ¿no? Entonces, bueno, esto habilita, como digo, muchísimas oportunidades
que ahora la realidad nos tendrá que explicar hasta qué punto la tecnología funciona o no funciona, en qué casos de uso el criterio coste-beneficio compensa, es decir, ¿no? los costes de adoptarla me genera más beneficios o no, y luego pues tenemos que enfrentar muchísima resistencia, pues porque efectivamente es, como decía, es una manera de distribuir el poder de modo diferente y según te toque la posición de esa distribución de poder, te gustará más o te gustará menos. Pero sin duda creo que es un campo de innovación brutal que, de acuerdo contigo, igual que ocurre con inteligencia artificial, tiene un poder de disrupción enorme y bueno, pues intentemos contribuir desde el lado positivo, desde estándares y gestionando esas innovaciones, ¿no? ¿Te gustaría hablar de vino con seguridad, disfrutarlo con conocimiento y convertirte en un verdadero experto? Soy Vino es un programa completo diseñado para transformar tu relación con el vino. Con nuestros ebooks y cursos online on demand aprenderás desde la historia del vino hasta cómo catar, maridar y apreciar cada copa como un profesional. No importa si eres principiante o entusiasta, aquí tienes todo lo que necesitas para dar un gran paso. Y créeme, será un cambio positivo para tu vida. Haz clic en el link de la descripción y comienza hoy tu viaje en el mundo del vino. El conocimiento te está esperando. Oye, súper interesante, Belén, lo que comentas. Y entonces, sí, digo, pues imagínate un contrato. Voy a tomar el ejemplo del contrato que decías, un contrato de un empleado que está en una empresa, lo hacen, lo firma, le ponen un sueldo, ¿no? Diario, y entonces de repente, pues no le dan copia al empleado y entonces le cambian el sueldo y cuando él llega a reclamar de su contrato, dice, no, mira, aquí está, este es el sueldo con el que estás hoy, es que ese no es el sueldo que firmé, aquí está y aquí está. Pues, ¿qué puede hacer el empleado? Pero si fuera con vamos a suponer un blockchain físico, por poner solamente el ejemplo, pues en el momento en el que lo firma, tendrían que firmarlo al mismo tiempo el empleado, el empleador, el del sindicato, el jefe del piso, el otro y, no sé, 10 personas al mismo tiempo que dijeran, oye, este es el sueldo, todos el sueldo, sí, anótenlo. Ahora este es todos anoten, y entonces todos anotan, y aparte, junto con el sueldo que le pusieron, se queda ahí de manera automática la hora en que lo pusieron. Entonces, si yo quisiera cambiarlo, tendría que ir con uno y cambiarlo, cambiar el segundo, pero al cambiar el segundo ya no va a ser la misma hora que el primero, entonces van a decir, oye, aquí hay algo que ya no casó, y entonces esa información cambiada en estos dos, que no es la cambiada en los otros 8, pues esa información se descarta porque pareciera que hubo ahí alguna falsificación, por así decirlo. Eh, Imagínense esto, pero llevado a la parte digital y en lugar de 10 que sean, no sé, 50, 100, y como tú bien dices, aplíquenlo a lo que aquí me gustaría que empezaran a pensar en qué lo podrían aplicar, independientemente de que sepan cómo. Lo que decías de los expedientes médicos, bueno, me parece interesantísimo. Lo que dices de la parte de identificación me parece súper interesante. Toda la parte de credenciales, ¿no? De repente los currículums que mandan que dicen, no, yo estudié aquí y estudié acá y estudié acá y estudié. Bueno, pues, ¿qué pasa si yo te emito, aunque sea un diploma simple, te emito el diploma con blockchain y entonces ya no le preguntas al candidato, te vas directamente a blockchain y dice ahí sí. O sea, eso es real lo que dice para títulos de propiedad, para contratos. Hablamos de un contrato de un empleado, pero podría ser para contrato de lo que se te ocurra, de un programa de consultoría, de supply, de cualquier industria, en fin, digo, la realidad es que los usos creo que pueden ser, como comentabas el ejemplo de IBM, pues para todo. Cualquier cosa que necesites anotar que necesites esta parte de tener confianza, pues esto puede ser la mejor vía. Y retomo, me resonó mucho cuando dijiste, perdimos la confianza. Empecé a pensar en las dos, tres grandes crisis que ha habido en el mundo y creo que todas han sido pues de confianza, o sea, los cracks en la bolsa
acaba siendo una crisis de confianza. La burbuja inmobiliaria, la burbuja de Internet, todo ha sido, bueno, por un lado, la inflada exceso de confianza y luego la desinflada pérdida de confianza, pero eso es bien grave. Y si tienes un mecanismo en el cual no estás viendo la burbuja que te están diciendo que es, sino estás viendo lo que realmente es, y lo están viendo decenas, cientos de personas, y cualquier persona puede entrar a verlo, creo que eso ayudaría mucho a facilitar que no hubiera estas crisis tan profundas que hemos estado viviendo, Belén. Y además te diría, fíjate, en el ejemplo que ponías del contrato, qué sencillo es, y esto nos pasa yo creo a todos hoy en día, ¿no? Que firmemos el contrato y ni tan siquiera tenemos que fotocopiar, todos hacemos la foto con el móvil, no sé si os pasa, se me ocurren casos súper cotidianos, ¿no? Aquí la lotería en Navidad, siempre en España, pues compramos a lo mejor un décimo y lo llevamos entre no sé cuántos amigos, le hacemos la foto al décimo y ya sabemos el número que es, no hay que estar, no hay que tener el décimo físico, ¿no? Entonces, si esa foto nos la pasamos por WhatsApp y la tenemos 2000, si toca, nadie puede decir, no, no, es que no era el número que teníamos, perdona, lo tengo aquí, hicimos la foto, tenemos 2000 en la foto, no puedes discutirme esto. Pero es que además tienes una oportunidad muy importante, como tú bien decías, y es que puedo auditar, puedo trazar dónde y quién ha cometido el error, porque incluso si nos damos cuenta que alguien en el registro número 50.000 se equivocó y registró algo mal, porque evidentemente no es una prueba de verdad absoluta y lo que ocurre detrás de esa anotación no lo sabemos, pero sabemos que se anotó. Y si sabemos que está mal, no podemos cambiarlo. Tenemos que anotar que estaba mal, hacer un asiento contrario, registrar que ahí ha habido un error, ¿no? Y modificar la información para que se atienda a la verdad. ¿Qué ocurre? Que yo puedo auditar a lo largo de todo el proceso. Entonces, la rendición de cuentas, que es al final el concepto que está detrás de la falta de confianza, ¿no? Porque muchas veces la falta de confianza no viene motivada porque tú lo hayas hecho mal, es porque eres incapaz de demostrar que lo has hecho bien. Y esa falta de rendición de cuentas, que en las grandes crisis mundiales ha sido la esencia, ¿no? Decíamos, bueno, es que no hay responsabilidades, ¿no? En la crisis financiera. Bueno, es que los bancos ahora llegan los bonos de los grandes directivos y ahora vete tú a saber, eso no se puede demostrar, ¿no? Yo creo que este es el gran valor y la oportunidad de blockchain, cuando la tecnología sea barata y accesible a todo el mundo, pues será cualquier lugar donde, como tú bien dices, tengamos que registrar algo, haya una transacción, haya un intercambio o simplemente haya una información que queramos compartir. Y no solamente eso, sino que es que además va a permitir, por ejemplo, en el sistema financiero, que es una de las grandes, digamos, casos de uso que estamos viendo y que vamos a ver en los próximos 10 años, porque, bueno, pues las oportunidades que tiene la tecnología también las entienden y ahora nos encontramos a nivel financiero en una situación muy curiosa. Por un lado tenemos entidades financieras que le llamamos reguladas, los bancos tradicionales. Y luego tenemos entidades, digamos, no reguladas, que es el mundo cripto, ¿no? Que, bueno, pues digamos que mantienen este tipo de sistemas y que a veces no siguen esa regulación extrema de las entidades financieras. Y vemos que hay dos bloques que tienen que acabar entendiéndose, porque el sistema financiero cada vez es más lento, más ineficiente. Y el mundo cripto, que es más el cripto, digamos, se le llama a toda la parte de criptomonedas, ¿no? Pues que es eficiente, pero que necesita también esa confianza del público en general para escalar, porque no todo el mundo es inversor en el mundo cripto, ¿no? Y también encontramos muchos casos de falta de confianza. Volvemos a lo mismo. Falta de confianza y rendición de cuentas, ¿no? Entonces se le está pidiendo rendir cuentas a uno y no a otros. Y entonces ahora nos encontramos pues que los grandes bancos financieros, las grandes entidades financieras para innovar en blockchain requieren de expertos en tecnología. ¿Y quiénes son los expertos que han experimentado con la tecnología? Precisamente todas las fintech, precisamente todos los del mundo cripto. Es decir, que en algún momento van a tener que converger y entenderse, ¿no? Y esto ya nos está habilitando a un nuevo actor, que es lo que nosotros llamamos las entidades cripto reguladas, es decir, aquellos que están pensando en vamos a colaborar con el sector financiero, porque incluso el Banco Central de los bancos centrales, que es el BIS, el Banco Internacional de Pagos, pues
identifica que en muchos casos el sector financiero no solamente es lento, una transacción entre México y España dura varios días, tiene unos costes elevados, por lo tanto no solamente es lento, sino que es costoso y en muchas ocasiones pues, no permite la inclusión a todo el mundo. Por ejemplo, si tú no puedes demostrar tu nacionalidad, si no puedes, ¿no? Si no tienes documentación para acreditar, pues no puedes acceder al sistema financiero. Bien, toda esa simplificación en esos procesos y en esa verificación habilitan que pues a través de criptomonedas, por ejemplo, personas en el mundo rural, en países en vías de desarrollo que no tienen acceso al sistema bancario, ahora mismo pueden tener servicios financieros a través del uso de criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, la oportunidad es enorme. En cuanto a entender la tecnología, yo siempre pregunto, ¿sabemos cómo funciona Internet? O sea, yo creo que esto es un problema de los que trabajamos en blockchain, que estamos todo el día explicando cómo va la tecnología y cómo funciona. Y a última hora yo digo, pues si es que al usuario le da igual. A ver, yo a día de hoy no sabría explicar bien cómo funciona Internet, pero cómo funciona el coche. Cuando arranco el coche no sabría, hay que decirte, cualquier producto y servicio, el microondas, me costaría a mí explicarle a alguien cuál es la tecnología detrás del microondas. ¿Por qué nos empeñamos tanto en explicar cómo funciona la tecnología? Vamos a explicar cómo beneficia a la gente, cómo lo pueden utilizar, ¿no? Y bueno, y vamos a encargarnos de que el día que lo quieran utilizar, lo utilicen y funcione como se esperaba, ¿no? Pero no tanto la necesidad de explicar. Es verdad que ¿no? En esa manera de generar confianza y en esa rendición de cuentas, pues no, nos perdemos a veces en los tecnicismos y yo creo que en algún momento evolucionaremos, ¿no? Pero te comparto una reflexión que decías antes. Hay muchísimos casos a lo largo de la historia y lo seguirá viendo de tecnologías que ofrecen soluciones, pero que el mercado no adopta por diferentes razones. En unos casos porque los competidores de esas soluciones lo impiden. Esta es la tecnología de las bombillas LEDs. Esta tecnología estuvo años, décadas, parada en un cajón porque no interesaba en ese caso, ¿no? A las empresas energéticas que ahorráramos energía con las bombillas y nos hemos tirado con bombillas tradicionales muchísimos años y bueno, pues no han querido, ¿no? En otros casos simplemente porque la tecnología no estaba en un nivel de madurez suficiente como para escalar. Esto nos está pasando con los vehículos eléctricos, ¿no? Que efectivamente tienen potencial, pero que bueno, pues dependen de componentes, en este caso las baterías, ¿no? Que no están permitiendo que esta tecnología pues de la automoción escale lo que deberíamos esperar que escalara desde hace muchos años, ¿no? Que ya está habilitada. Es decir, hay multitud de razones por las que las tecnologías, bueno, pues a veces, ¿no? Crean ese pico de expectativa. Cuando yo empecé en blockchain, estamos en el año 2018, estamos en el pico. En inteligencia artificial ahora estamos en ese pico, creo, de expectativa. Y conforme vayan las aplicaciones demostrando y aclarando qué es valor y qué no lo es, salgamos del campo teórico al real y veamos los beneficios como usuarios, pues seguramente irán evolucionando y han llegado para quedarse, pero bueno, tienen su ciclo de adaptación, digamos, ¿no? Y en ese punto yo creo que estamos ahora en blockchain, que hubo mucho ruido en torno a blockchain, luego hubo como una especie de, ¿no? de desinflar expectativas y bueno, y en aquellos casos digamos, muy importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, he participado a nivel europeo en un proyecto internacional para la lucha contra el fraude en el comercio internacional, ¿no? En la gestión de aduanas, es decir, la de veces que compramos productos muy caros pensando que son originarios de algún lugar y son simplemente una falsificación, ¿no? Detectar el fraude con el uso de registrar la información es fundamental. Qué sencillo es en la aduana de cualquier país, sea el que sea, ¿no? Que el funcionario de turno simplemente cambie el registro que hay de la información y bueno, pues lo que venía de un país de repente venga de otro, ¿no? Si hubiera este tipo de sistemas de información, rápidamente detectaríamos no solamente que no viene del país que dice, sino quién incluso registró indebidamente esto, ¿no? Entonces hay casos, es verdad que la mayoría son a gran escala, es decir, que el coste de la tecnología, los beneficios también se muestran a gran escala, pero yo soy optimista que conforme la tecnología se adopte, pues se socializará
y también será más barata y más fácil, ¿no? Porque habrá un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje mayor en el mercado. Sí, fíjate que el punto, por ejemplo, comercio internacional, creo que es algo complicadísimo en todos lados. ¿Por qué? Porque digo, a final de cuentas, mucho de esto que estamos hablando tiene un potencial tan grande por la falta de integridad que tenemos como humanos, ¿no? Entonces, si fuéramos derechos y no falsificara yo cosas, pues no necesitaría algo para probar que no es falso. Pero como eso ni es, y yo creo que ni va a ser, o sea, vamos a seguir con estos mismos temas de el que es tramposo, el que es abusivo, el que cree que es muy inteligente y te hace algún fraude de este tipo, pues entonces necesitas cada vez tecnologías más potentes para poder protegerte de esto. Entonces, imagínate, digo, si de por sí cuando estás en el mismo lugar con la misma persona, viéndolo a los ojos, escribiendo y firmando un papel de algo que compraste y vendiste, a veces te dan una cosa por otra. Ahora imagínate a nivel internacional cuando estás con alguien que bueno, el idioma ni siquiera, o sea, con China, con Vietnam, que ni siquiera tienen letras como las letras que podríamos tener en inglés, en español, pues no hay forma de que ni siquiera puedas entender lo que dice la factura, lo que dice el documento que te mandaron. Y aparte, pensar que interpretaste lo que era o lo que no era, es complicadísimo. Y este tipo de mecanismos, al tener un registro de, oye, aquí te lo pedí y luego en la siguiente cajita, aquí tú me lo confirmaste, en la siguiente cajita me lo mandaste, en la siguiente cajita llegó a la aduana, en la siguiente cajita. Entonces, trae una historia de todo lo que sucedió y no hay forma de que en un documento te puedan engañar o puedan querer cambiarlo, alterarlo, falsificarlo, porque ese documento trae una historia atrás y entonces ese documento, los datos de ese documento no van a coincidir con los anteriores y seguramente se disparará una alerta, decir, oye, aquí ya no coincidió con todo lo anterior, aquí está pasando algo raro, entonces ya lo podrás ver, defenderte, no sé, a tomar alguna acción a partir de eso que está, incluso, pues detener la transacción o lo que sea conducente. Oye, Belén, Mostrar. qué interesante. Adelante, adelante. No, no, digo, o por lo menos demostrar que efectivamente esto está pasando. A ver, los casos de uso son de mucha tipología. Mira, ahora mismo concretamente, y creo que es uno de los casos de uso, porque no me gusta tampoco vender la tecnología en el sentido de decir, bueno, estamos aquí persiguiendo lo extremo, ¿no? En el día a día hay muchísimas situaciones en las que este tipo de tecnologías habilitan eficiencias que nos hacen la vida mucho más sencilla a los ciudadanos de a pie, ¿no? Ya no tanto pensando en grandes empresas. Ahora mismo estamos desarrollando en España una infraestructura pública de blockchain para volcar los servicios pues de algunas comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, que es el primer piloto de este proyecto, en blockchain. ¿En qué se traduce esto? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que como ciudadanos tengo que ir a cualquier oficina y tengo que llevar un montón de papeles y como me falte algún papel ya empezamos mal, ¿no? Y muchas veces nos surge la reflexión de decir, pero yo ¿por qué le tengo que entregar el DNI si ustedes tienen mi DNI ya, mi pasaporte de no sé cuántas millones de veces que se lo he entregado, ¿no? A mí me ocurrió, hace unos 20 días con una de las empresas que asesoro, tenían que constituir una sociedad. Antes en España constituir una sociedad nos llevaba aproximadamente 4 meses, porque había que ir al banco, había que desembolsar el capital social, una cantidad de dinero. Con el papelito del banco te ibas al notario le contabas que querías constituir una sociedad y quiénes iban a ser los socios y cómo te ibas a operar y los estatutos y tal. Y con eso te ibas a un registro civil, entregabas el papelito, que luego el registrador tardaba un par de meses en ver en qué parte del libro contaba y tal y cual. Y bueno, pues entonces ya te daban tu tarjetita de que ya estaba registrado y te tenías que ir luego a la hacienda, decirle, oiga, deme un número fiscal para que yo pueda hacer transacciones. Es todo un proceso que tardaba aproximadamente, no sé, 3, 4 meses en el mejor de los casos, y que no se te perdiera un papel porque luego había que llevar fotocopias y originales y el no sé cuánto y tal. Bien. Ahora en España tú puedes crear una sociedad
una empresa para operar en 24 horas, porque los procesos son digitales y automatizados. Entonces yo ya no tengo que ir al registro, tengo simplemente que ir al notario, que es el fedatario en este caso, y luego puedo ir al banco e ingresar el dinero. Pero todos esos procesos se hacen automáticos en un solo día. Tú imagínate el impacto para aquella persona que decide querer montar una pequeña empresa, porque claro, las grandes empresas a lo mejor tienen ejércitos de abogados y despachos de consultores, ¿no? Pero el que, bueno, quiere montar su pequeña tiendecita, la cantidad de papeles que tiene que entregar simultáneamente a lo largo del tiempo, la misma documentación que se me perdió, no sé, en la carpeta tal, ¿no? En casa que me la olvidé. Bueno, en la oportunidad que hay de facilitarle la vida a los ciudadanos, de también dar seguridad, ¿no? A mí me decían, por ejemplo, en Perú, que he estado hace poco, me decían, bueno, es que hay mucha informalidad, entonces cuando tienes que entregar papeles hay que pedir unos procesos larguísimos para asegurarnos que la documentación es la que es, que tiene, que tal. Entonces, esto ralentiza la vida de las personas, la economía de los pequeños sobre todo, que al final son el porcentaje más alto de empresas en cualquier país. Es decir, en cualquier país más del 95% son pequeñas y medianas empresas que no tienen un despacho de abogados, unos consultores, ¿no? No tienen recursos. ¿Y cómo se les complica la vida para cualquier trámite pequeño? Quiero decir, desde matricular a tu hijo en el colegio, desde ir al médico, ¿no? Desde cualquier actividad diaria. La oportunidad de eficiencia, pues simplemente con este tipo de tecnologías que nos den seguridad en el intercambio de información, que nos permitan procesos a veces automáticos en segundos, que a nosotros nos llevan meses de viajes, ¿no? de fotocopias, de certificar, de verificar información. Es decir, los casos de uso, por ejemplo, ahora mismo en España, pues están enfocados mucho en el sector público. La Comisión Europea también está trabajando muy activamente en ese sentido, por ejemplo, a la hora de, nosotros somos 27 países, te puedes imaginar las comprobaciones y verificaciones cada vez que hay, por ejemplo, pues cualquier área, ¿no? Como tú decías, el título universitario. Yo estoy en España, tengo el título, a ver cómo el de Alemania, si tengo que entregarle el título, verifica si esto es, si esto no es. Bueno, pues todas aquellas áreas que requieran de credenciales que tengan que ser verificables, cualquier área que te puedas imaginar, son una oportunidad enorme para este tipo de tecnologías, ¿no? Y esto, bueno, pues son proyectos en algunos casos grandes, pero que acabarán facilitando la vida de los ciudadanos sin duda alguna. Conforme acaben adoptándose y en muchos casos, por ejemplo, tú que eres experto en inteligencia artificial, uno de los problemas que enfrentamos como ciudadanos es identificar qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Porque hoy en día yo puedo ver un vídeo y puedo ser yo o puedo ser, digamos, una persona creada con inteligencia artificial y tú puedes estar hablando ahora mismo con un algoritmo y no con Belén Suárez, ¿no? Bueno, la necesidad de la integridad de la información, incluso que utilizan los algoritmos de inteligencia artificial para que no se repliquen masivamente, por ejemplo, sesgos o información errónea, información no veraz, es fundamental. Yo creo que también la integración entre nuevas tecnologías en muchos casos, yo siempre digo que digamos que esa trilogía de Internet de las cosas que facilita muchísimos datos, blockchain que asegura la integridad de esos datos e inteligencia artificial que permite el análisis, ¿no? de esos datos y la toma de decisiones, seguramente van a cambiar radicalmente pues, el escenario en los próximos años y van a tener que ir de la mano unos de otros, ¿no? Sin duda alguna. Sí, correcto, Belén. Creo que es muy importante el abanico de aplicaciones que puede tener. Como tú bien dices, digo, cosas tan simples como que no te vuelvan a pedir el mismo documento en 10 dependencias de gobierno cuando lo tienen, ¿no? Y aquí en México, por ejemplo, te pide acta de nacimiento, te la piden para todo. Y aparte la piden actualizada, entonces tienes que ir, pagar por una acta de nacimiento actualizada y sacarla. Por lo menos ahora ya la puedes sacar en internet, pero cada vez que la sacas tienes que pagar. Y justo el mismo cuestionamiento, oye, pues ustedes me la dieron, ¿para qué me vuelves a pedir un documento que tú me estás entregando? Pero bueno, creo que hay mucho, mucho, mucho por ver todavía. Creo que puede ser una tecnología
que nos ayude a balancear esta necesidad de comprobar la veracidad contra el facilitarle la vida a los ciudadanos. Y bueno, pues ya prácticamente al cierre del programa, Belén, ¿qué mensaje le dejas a nuestra audiencia para cerrar este programa? Pues yo les diría un mensaje, uno, de tranquilidad. Es decir, detrás de todas esas tecnologías creo que es verdad que hay grandes actores intentando desarrollarlas, pero también hay pequeños actores y hay muchos estándares, hay mucho trabajo detrás. Dos, pedirles paciencia porque las grandes cosas también requieren tiempo. Entonces, las grandes promesas de las nuevas tecnologías también requieren su tiempo. Yo creo que hay que estar abierto a la innovación, pero también hay que ser conscientes de los riesgos que tienen las novedades y, por tanto, creo que, es un muy buen momento para empezar a familiarizarse con las tecnologías, con blockchain, con inteligencia artificial. Y tener bastante sentido común para diferenciar el ruido que hay en muchas ocasiones de la realidad. Esto los algoritmos de inteligencia artificial, sabes que intentan entrenarse para separar el ruido de lo que no lo es, ¿no? Pero creo que sin duda alguna, igual que ocurrió con Internet, que tampoco además fue una tecnología, digamos, fue algo que adoptáramos. Yo recuerdo la primera página web de mi empresa la creamos en el año 2000, perdón, en el año 99, ¿vale? En el año 2008 teníamos que regalar una cena en un restaurante de lujo de España. No sé si conocen el Bulli, no sé si conocen a Ferran Adrià, pues era ¿no? Es un cocinero español vanguardista en Barcelona y bueno, fue como la cumbre, ¿no? de un nuevo sector en España. Recuerdo que teníamos que regalar una cena en ese restaurante dentro de 2 años, porque por supuesto tenía una lista de espera larguísima, simplemente para motivarles a que entraran en Internet, ¿no? Esto hoy en día nos parece cómico. Pues estoy hablando del año 2000, 2008. Es decir, la primera página web que teníamos, ¿no? con tienda virtual nos costó que los clientes la adoptaran. Hoy en día, imagínate explicarle esto a un chaval de 18 años, ¿no? que lo compra todo online y que le tengamos que decir que había que premiar a la gente por hacer esto, ¿no? En fin, yo creo que la sociedad evoluciona, la tecnología evoluciona y hay que estar, cuando menos, ser consciente de las oportunidades y empezar a familiarizarse. Los nativos digitales, que son nuevas generaciones, lo captarán muy rápidamente. De hecho, ya lo hacen, ¿no? Lo hacen, por ejemplo, en juegos. Mi hija con 5 años en el Fortnite ya tenía un wallet de tokens, ¿no? del juego que iba ganando. Y entonces cuando yo le intento explicar lo que es blockchain, lo que son los tokens, me mira como diciendo, pero ¿qué me vas a contar tú a mí? Bueno, y a lo mejor pues nuestras generaciones les cuesta más porque vamos un poco a la carrera de la digitalización casi que con la lengua fuera. Pero sobre todo un mensaje de tranquilidad, de estar pues, abierto y alerta a las oportunidades para tener una vida mejor, que yo creo que en este momento de la historia es sin duda un objetivo muy noble. Indudablemente, Belén, alerta y abierto a las oportunidades para tener una vida mejor. Creo que pues, todo el esfuerzo que hacemos de innovación, de tecnología, pues acaba siendo para eso, ¿no? Eh, y bueno, Belén, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este programa súper interesante. A toda la audiencia que nos está viendo, pues muchísimas gracias por vernos, a los que nos están escuchando en el podcast igual. Ya saben, cafedeinnovación.mx, ahí pueden ver todos los programas que hemos tenido, ya es nuestro 5.º año al aire y pues esperamos seguir muchos años más porque esto de la innovación pues es de por vida, Belén, y no vamos a terminar. Gracias Belén, a muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos, que tengas un excelente día y pues seguiremos coincidiendo en eso y en lo que se nos vaya presentando. un placer para mí y seguimos un poco en la lucha y en este proceso de descubrimiento infinito. Gracias.
Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!